Bueno, decía que mi aportación era modesta y que mi formación o mi cultura sobre la sidra también es bastante reducida. Ello no quita que siempre en mi labor como historiador me había fijado cuando pasaban los periódicos en los anuncios de la sidra y siempre me habían interesado mucho y había visto anuncios de toneles tanto en el comercio como en el noroeste a lo largo del tiempo. Pero nunca pensé que tenían tanta enjundia, tanta importancia y tanto número como cuando un día me llamó Juan Carlos, nos citamos y me presentó el boceto del libro y quedé verdaderamente sorprendido viendo que había reunido unos 200 y pico anuncios sobre los toneles de la sidra que tenían una importancia en sí misma, no solamente por la mentalidad de la época, no solamente por el mundo de la sidra, sino también sobre todo por su valor histórico. Y de hecho el artículo que yo le hice se titula Una espicha histórica, porque yo pienso que de alguna manera la mayor parte de las denominaciones que aquí encontramos tenían ese valor histórico. A partir de ahí yo me puse a escribir y cuando me di cuenta había escrito más de la cuenta, ¿no? Porque se trataba de unas aportaciones cortas y yo iba sobre 10 o 12 folios, con lo cual tuve que limitar. Pero reflexioné sobre un montón de cosas. Y ahora al ver el libro pues me la recuerda indudablemente y la verdad es que da gusto volver a reconstruir y a ver un poco lo que hace unos meses habíamos manejado y habíamos comentado. La primera de ellas es que mucha gente piensa que la cultura de la sidra no tiene bibliografía, es ágrafa, es de hablar, es una cultura oral, ¿no? Y hay un montón de textos sobre la sidra muy interesantes desde siempre y este se va a incorporar, yo creo que de alguna manera, a ese montón con un toque de originalidad grande. En segundo lugar, y aunque nos hayan marginado aquí en esta esquina, etcétera, el primero que escribió y mucho de la sidra fue nuestro querido prócer, que este año celebramos en especial y que desde luego este fin de semana tenemos que recordar obligatoriamente, ¿no? Nos han arrinconado, pero lo peor no es eso, sino que hemos dado una vuelta por todo el edificio y yo no he visto restos o imágenes, o he visto mucha modernidad y no he visto nada que recuerde a Jovellanos a lo largo de mi paseo por todo el edificio que he hecho ahora hace unos minutos. Lo cual me obliga a recordar a Jovellanos, que fue el primero que escribió, yo creo que de forma importante, sobre la sidra. Es verdad que en su faceta industrial, pero como individuo inteligente seguro que también era un buen consumidor en lo personal. Además de todo eso, cuando yo vi los versos y cuando yo vi los libros, lo que más me fijé fue en los versos y en las denominaciones. Y no me sorprendió que hubiera una serie de denominaciones en los toneles que hacían referencia a la parte reivindicativa. La verdad es que me pareció casi hasta bastante normal conociendo el mundo de aquella época. Lo que más me sorprendió eran los toneles en los que se hacía referencia a otras cuestiones de tipo histórico tan lejanas, ¿no? Por ejemplo, la guerra ruso-japonesa, o por ejemplo, los bandoleros de la época, o por ejemplo, pues no sé, los primeros magos que llegan a Gijón, o sobre todo algunos que me parecían sumamente originales por el ambiente que recreaban a lo largo de ellos. Tanto es así que yo hice una clasificación de los toneles y los clasifiqué en 3 grupos. Por un lado metí los toneles que me parecían mis reivindicativos, por otro lado los toneles explosivos y finalmente una serie de toneles que yo consideraba cosmopolitas. Aquellos toneles que tenían unas denominaciones que tenían mucho de la ironía gijonesa y al mismo tiempo también tenían mucho de ese sentido de la gracia, de la originalidad, de la crítica, etcétera, etcétera. Y como ejemplo de esto que yo llamé toneles cosmopolitas, voy a leer unos versos, porque yo creo que los ripios y los versos son una forma de comunicación tradicional que estamos perdiendo, ¿no? Y que de alguna manera nos demuestran ese sentido que había antes del buen humor y del saber cuadrar las palabras para que rimaran. Dice así, es un tonel de 1902 y dice así: ¿sabéis lo que vais a hallar el domingo en Tragamón? Un tonel de buena sidra, del llagar de Pericón, es decir, Pedro Perico, que es un llagarero atroz. Le pusimos el cachorro era el nombre que tenía el tonel, le pusimos el cachorro, que es un nombre como info, y es un caldo que se bebe con mucha satisfacción, rico néctar, zumo hermoso de Corsino y de Ramón, animarse bebedores y aprovechar la ocasión. Vale, gracias.